Los tres temas que tenemos para el día de hoy, de verdad que son bastante interesantes. Sin embargo, este número uno es el que nos va a tomar un poco más de tiempo, que es la gran tecnología de punta que se está dando hoy en día, en la cual es la detección y comprobación rápida y fácil de las descargas parciales y también lo que es detección de fugas a nivel obviamente industrial. Aquí le llamamos una descarga parcial. Básicamente es esa pequeña fuga de energía eléctrica o esa pequeña fuga de aire. Perdón, aquí hay un error. Es una fuga de gas, no solamente de aire. ¿Por qué no solamente de aire? Porque a nivel industrial nos podemos encontrar cualquier tipo de fugas, de cualquier otro tipo de gas. Puede ser gas LP, puede ser oxígeno y van a comportarse igual de la misma manera. Algunos conceptos importantes para empezar este webinar es conocer algunos términos como el decibelio, que es la cantidad de nivel o de presión sonora, o sea, la magnitud del sonido, la frecuencia del sonido. Aquí es un término bastante importante hablar sobre la frecuencia del sonido. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que la cámara acústica de la cual vamos a conversar, tanto la I900 como la II910, va a percibir los sonidos por medio de sus micrófonos, los sonidos que no son audibles al oído humano. Nosotros los seres humanos no podemos captar sonidos después de los 12.000 Hz, por lo cual de ahí en adelante es donde la cámara nos va a ayudar a convertir el sonido en una imagen. Los rangos de frecuencia es exactamente lo mismo, nada más que rango alto, sonidos muy altos de frecuencia alta y sonidos de frecuencia baja. Quisiera de verdad saber si me escuchan. Vamos a ver un momento, porque ahí empecé. Voy a abrir micrófonos un momento, colegas, para ver, nada más para ver en realidad si me escuchan. Me pueden compartir varias personas si están copiando tanto mi pantalla como mi sonido. Le abrí micrófonos a todos. ¿Me pueden escuchar? Se escucha, se escucha, se escucha. Ah, perfecto, perfecto. Se Bueno, escucha. muy bien. Se te Se escucha escucha. bien. Perfecto, muchas gracias. Soy nuevo en este asunto no de los webinars, sino del GoToWebinar, entonces imagínense. Voy a cerrar el micrófonos a todos para evitar sonidos. Listo. La definición de ultrasonido, que es exactamente poder ingresar a los parámetros de sonido de los rangos no aptos o compatibles con el oído humano. Y el famoso ruido de fondo es lo que acabamos de eliminar al ponerle a todos ustedes en mute. De verdad, este tema es súper amplio. Es el juguete de cualquier persona encargada de mantenimiento en una planta. Sin embargo, esto, como ustedes podrán ver, voy a tratar de ir de lo más rápido posible para poder abarcar los tres temas. Repito, el primero que vamos a tocar aquí es lo de estas cámaras acústicas. El segundo es medición de voltaje y corriente de forma simultánea y sin contacto, o sea, sin tocar los cables. Y el tercer tema es medición de irradiancia solar. Entonces, vamos un poco rápido y dejamos las preguntas para lo último. Continuemos. ¿Cuál es la situación actual en las plantas
para detectar las fugas de gas o de vacío. Básicamente existen de la forma más arcaica posible, que es buscar las fugas de gas con un oído muy entrenado, o existe una tecnología que con con un micrófono y unos audífonos pasar por las tuberías viendo a ver dónde está la fuga de gas. Eso es como la forma más arcaica o más rudimentaria que existe. Sin embargo, al crear Fluke, este sistema de cámaras acústicas es lo que vamos a revertir en este caso. Vamos a tocar algún tema muy importante. ¿Qué es lo que nos va a llegar a nosotros a cubrir o a quitar del problema al detectar las fugas de gas? Primero que nada, una fuga de gas nos va a traer un alto costo asociado con el tema de energía. Este, mm, Gastos en el capital, ¿verdad? Podemos ahorrar mucho dinero al prevenir bastante las fugas, evitar la repetición en hacer los trabajos. ¿Por qué? Porque a veces cuando reparamos una fuga, sin darnos cuenta, creamos otra. Obviamente a nivel de mantenimiento es prevenir los detenimientos o las paradas imprevistas y obviamente aumentar los costos de mantenimiento. Es una de las cosas que queremos evitar con detectando las fugas. ¿Dónde podemos encontrar las fugas? En acoples, tubos, empalmes, mangueras, uniones, válvulas, bridas, líneas completas de aire, en los mismos tanques de almacenamiento, en las salidas de los compresores, etcétera. Dicen que, por ejemplo, esta es una información que una sola fuga de 3 milímetros de diámetro o una fisurita en una línea de aire comprimido puede costar hasta $2,500 al año. Esto en Estados Unidos. Compañeros, no sé si saben que, digamos, en Costa Rica gozamos de una de las energías eléctricas también caras, ¿verdad? En el Istmo. Entonces, no es nada del otro mundo que por ahí anda más o menos los costos en este país. Se calcula que una planta estadounidense, americana, de más o menos promedio de mantenimiento, puede desperdiciar un 20% de todo su capital en el tema de fugas de gases. Repito, no puedo mencionar la palabra em, la palabra aire porque no solamente estamos hablando del aire. Y el aire comprimido, que bien que mal, es fácil de poner, es caro. Es caro, pues también las fugas de aire son caras. Em, La tecnología que estamos utilizando es el ultrasonido. Repito, ultrasonido es agarrar o poder tomar el, el sonido que nosotros no podemos, que nuestro oído no puede escuchar y convertirlo en una, mm, en una forma gráfica. O sea, es convertir el sonido en algo visible. Como les decía, utilizando nuestra tecnología de ultrasonido, lo importante es poder detectar la dirección, la intensidad, inclusive la distancia de donde está la cámara a donde está la fuga. Aunque ustedes no lo crean, estas cámaras pueden trabajar hasta 120 metros de distancia. No tengo que estar cerca del sistema donde está produciéndose la fuga. A diferencia de las herramientas que había en el pasado, que ustedes pueden ver estos operarios, uno con unos audífonos, el otro con un equipo que tiene que estar muy cerca de la fuga, etcétera. Nosotros no necesitamos esto para nosotros detectar esas fugas. Las podemos detectar de una forma muy rápida. Este equipo no es por nada, no necesita un entrenamiento premium. Con solo encenderlo, un niño de 10, de 12 años puede operarlo sin ningún problema. Y lo que acabamos de mencionar anteriormente era la forma primitiva de detectar las fugas.
¿Cómo se detectan las fugas? Ok, vamos a mencionar algunas lamentablemente no los puedo escuchar mucho riéndose, pero me gusta vacilar con esto. Cuando se nos estalla una llanta del carro, la tiran en una pileta de agua o le echan una botellita con agua y jabón. Y eso es una forma bastante primitiva de detectar la fuga. Pues a nivel industrial, créeme que no es la gran diferencia. Utilizan algunos sonómetros y detectan, van pasando el sonómetro por toda la tubería. Imagínense en una planta con 15 kilómetros de tubería, que no es ninguna exageración. O sea, es un trabajo de todo un año para más o menos saber dónde está la fuga. Y después medio escuchamos dónde está la fuga y ahí sí vamos a tener que utilizar la forma primitiva, la cual consiste en agua con jabón para poder ver exactamente dónde está la fuga y luego ya determinar dónde está la fuga. Con Fluke tenemos una forma muy revolucionaria que es convertir el sonido puesto en una pantalla. Sin mayor preámbulo, sin mayor complicación. Repito, la podemos detectar a 120 metros de distancia en una de las cámaras y a 70 metros con la otra. Me pregunto si escuchan el video. Continuemos. Lo que pudimos ver en ese video es exactamente la forma, el tamaño, el peso, las dimensiones de la cámara acústica. En cualquiera de sus dos modelos, ella es físicamente la misma. Lo que varía simple y sencillamente es que en el modelo de mayor capacidad, que se llama i910, podemos detectar mayor frecuencia de sonido, hasta 20 para poder escuchar hasta 52K, que es para poder detectar los escapes eléctricos. Básicamente, digamos, las características principales es que tienen la capacidad de detectar fugas de gas comprimido, convertirlo en una forma como si fuera una cámara, repito, como si fuera una cámara termográfica, pero esto no tiene nada que ver con termografía, de una vez los aclaro. Esto simple y sencillamente es una cámara que tiene 64 micrófonos de altísima captación y nos pone en la imagen, en fotográfica o en video, el tipo de fuga que tiene. Y al final de cuentas, tiene este modo. Es una aplicación interna que tiene la cámara que se llama LeakQ, el cual nos va a decir la distancia que tenemos nosotros de donde estábamos con la cámara a donde está la fuga, nos va a decir cuánto nos está costando esa fuga al año, porque en una aplicación interna le podemos decir cuánto está el kilowatt hora en ese momento y cuánto el tipo de aire o, perdón, de gas interno que tiene la tubería y también nos puede decir la distancia de donde estamos. Entonces, esa aplicación LeakQ va a ser una herramienta fundamental a la hora de decirle a nuestro departamento de finanzas, yo necesito una cámara porque estamos gastando
$35,000 al año en fugas de gas. Y la inversión se va a pagar en 6 meses, por citar un ejemplo. Este sistema no requiere para nada de ningún entrenamiento especializado. Obviamente yo me encargaría de hacerles un entrenamiento con el uso del sistema, cómo se bajan las fotos, cómo se hacen los reportes, pero no se necesita ningún tipo de especialidad en ingeniería para poder hacer un recorrido de detección de fugas. Es simple y sencillamente encenderla, como encender un teléfono y ya una vez queda lista. Ahí hay un ejemplo, obviamente de una fuguita. Encima hay una tubería, la cual está a la par de una continua en una máquina. Así veríamos la fuga nosotros, de sencillo. Ahí podemos ver otro ejemplo de una fuga, aunque ustedes no lo crean, abajo del piso. No son las mangueras. Ahí hay otra fuga, exactamente en el fitting de esa manguera. Esto no lo vamos a brincar porque es como... Ok. Esto es lo que nosotros podríamos ver exactamente en la pantalla de la máquina. Es una barra de frecuencia aquí. Ya le digo, por abajo de los 12,000 ya es algo audible para nuestros oídos. De aquí en adelante es donde la cámara acústica va a empezar a hacer su trabajo. Y nos va a dejar mover esto, ampliar este parámetro o subirlo o bajarlo. Si nosotros lo ponemos muy abajo, va a agarrar otros tipos de sonidos, inclusive el sonido ambiente, inclusive vibraciones y las voces de personas y todo el ruido. Por más ruidosa que sea una planta, no afecta el recorrido para detectar los sistemas de fugas de gases. ¿Ves? Ahí jugamos con la frecuencia. Esto es una tecnología que se utiliza, yo no la conocía honestamente. Bueno, no es una tecnología, la verdad. Es como algún tipo de fósforo especial o incienso para detectar si las fugas son de amoníaco, no me equivoco. Pero ya con esta máquina dejamos esta forma tan arcaica. En conclusión, dentro de Flux ya tenemos un sistema interno donde nos va a ayudar a hacer un cálculo de retorno de inversión. ¿Por qué es esto importante? Porque el costo o el precio de la inversión, en realidad a nivel financiero, es una de las formas que tenemos que decirle a la gerencia financiera que al invertir esta máquina vamos a tener un retorno de inversión en la parte de energía, que eso es muy importante también. Básicamente, la tabla de retorno de inversión viene de esta manera. Obviamente decimos que el compresor, cuántos caballos de fuerza, la capacidad de aire, cuánto es el monto, digamos, del costo de kilowatt hora. También nos va a preguntar el flujo de aire en la planta y un montón de parámetros que honestamente son importantes para que podamos justificar. Y más o menos en esta lámina podremos ver que, digamos, la inversión del equipo es de $21,700, creo que está un poquito menos que esto, y que el estimado del retorno de inversión va a ser en 3 meses. O sea, en 3 meses de haber hecho, obviamente, toda la recolección y tapado de fugas, se pagó en 3 meses. Pero sí, honestamente, sí es algo bastante dinero lo que se gasta mensualmente, por decirlo así, en fugas de aire y la gente en realidad lo ignora, lo ve como un gasto normal. Mire la cantidad de caballos de fuerza por hora que se gastan solamente en un recorrido de fugas. A nivel de descargas parciales, también tenemos este tipo de soluciones con la cámara II910. Ellas son
el juego de cámaras acústicas que nosotros tenemos, la I900 y la II910. A nivel de descargas localizadas o también efectos coronas, también tenemos esta solución para poderle decir a la gente o a más que todo a nivel de media y alta tensión, cuánto dinero se está escapando eléctricamente. Mucha industria tiene su propia subestación ya interna y ahí es donde tienen los problemas. Entonces ahí también se puede ahorrar demasiado dinero. Tomemos en cuenta que, digamos, un término como corona es la forma de descarga parcial que se produce en medios gaseosos alrededor de conductores que están alejados del aislamiento sólido o líquido. La palabra corona no debe utilizarse como un término general para todas las formas. Vamos a ver un poquito más sobre esto. Recuerde que la intención de este webinar no es sola y exclusivamente meterse mucho en la parte técnica, es dar a entender qué es lo que tenemos hoy en día en el mercado para poder combatir esos gastos de energía. Las descargas parciales ocurren en los aislamientos de líneas de alta tensión, en los transformadores, en las turbinas, barras de energía dentro de los gabinetes, a nivel de pararrayos, en los conmutadores, ahí los hemos visto bastante, en las bobinas de alta tensión, en los breakers o disyuntores de alta potencia, condensadores, etcétera. O sea, hay muchos lugares. Ahí donde pueden ver este técnico o esta persona haciendo esta prueba, podríamos decir que está a unos 35 metros de donde está en realidad y él está logrando ver que ahí hay una descarga parcial. ¿Cómo se detectan? Dice que existen detectores de emisiones de descargas parciales de análisis de señales eléctricas, altas tecnologías que se encuentran relacionadas a los sistemas de ultrasonido, radiofrecuencia, radiación ultravioleta, etcétera. Los efectos provocados en las descargas parciales pueden ser el deterioro después de largo tiempo en el sistema de aislamiento, obviamente por el arco, por la temperatura que esto produce, va desgastando la parte rígida de la línea de las piezas dieléctricas. Se causan daños físicos en los equipos, esto puede ser mecánicos, térmicos, a nivel interno químico, en los aisladores, conductores, que pueden determinar un arco eléctrico completamente desastroso y obviamente el asunto es poder prevenir que estas emergencias ocurran. Las principales causas para que aparezcan las descargas parciales pueden ser distribución no homogénea del campo eléctrico, o sea, es uno de los puntos más comunes, presencia de espacios libres, o sea, burbujas en el aislamiento, efectos puntuales que localizan el estrés dieléctrico del aislamiento, ya cuando la parte dieléctrica ya dejó de cumplir su función, exceso de humedad, suciedad o apariciones, presencia química, qué sé yo, de contaminantes, depende de dónde esté la planta o lo que se produzca por ahí, se va haciendo algún tipo de suciedad en ese aspecto. O a final de cuentas el voltaje o la tensión excede la capacidad dieléctrica de los aislantes. También puede ser ese tipo de arcos. Eso es muy común también. Otro efecto bastante común es el efecto corona, que es la ionización del aire alrededor del conductor. La descarga superficial, el arco, que es una descarga a nivel de plasma, digamos en presencia de plasma, y el void discharge, que es una presencia interna en los defectos de aislamiento. Entre los efectos secundarios existe un posible impacto ambiental, humano, social, negativo relacionado con las descargas parciales. Se ven los arcos de luz, que es visible, se produce calor de forma infrarroja, óxido de nitrógeno, problemas acústicos, ¿verdad? Que a veces uno está en algún lugar y escucha esa vibración que producen
las descargas eléctricas y a nivel de electromagnetismo, que a mí una vez un profesor de una universidad me dijo que lo peor que puede hacer uno es dormir cerca de un transformador porque él produce mucho magnetismo y distorsiona el sueño, inclusive no es nada para la salud. A nivel de tecnología, que es lo que nosotros estamos trabajando a nivel revolucionario, es lo que vamos a ver a continuación. Cuando su trabajo consiste en mantener el mundo seguro y funcionando, estar un paso de casi capaz de detectar descargas parciales tempranas y más rápido que nunca antes. Las descargas parciales no se controlan, pueden fácilmente dañar los equipos eléctricos y por resultante del suministro constantes paros o riesgos para la seguridad. La cámara acústica de precisión I910 le permitirá detectar visualmente descargas parciales en etapas tempranas, haciendo sencilla la localización de la fuente, evaluar la gravedad y realizar informes con el mínimo de entrenamiento. Su tecnología innovadora usa un arreglo de micrófonos que le permite escuchar rangos de ultrasonidos con altas frecuencias hasta 100 kHz para poder crear un real. Fácilmente puede ver descargas parciales en su pantalla brillantes. Es sencillo documentar el problema. La cámara acústica de precisión le permite escanear largas áreas a distancia para lograr realizar su trabajo rápido y seguro. Además posee una alta resistencia para trabajar en entornos difíciles con la presión y confiabilidad que se prospera en un equipo. Practica el poder de implementar el tiempo de actividad para mejorar la seguridad y ahorrar en facturas de energía. Encuentra más información en Ok, ahí pudieron ver más o menos el video, cómo se hacen los recorridos a nivel de una subestación de un equipo de estos. Características principales de los equipos. Capaz de detectar fugas de aire comprimido, gas o también en sistemas de vacío y descargas parciales eléctricamente. Hace que lo que no es escuchable, hacerlo de forma visual, en tiempo real y documentable de forma inmediata. Tiene una banda de frecuencia desde 2 kHz hasta 100 kHz, especial para detección ultrasónica. Tiene una pantalla de 7 pulgadas, que por cierto también es táctil. Obviamente nos va a ayudar con el tema de reducción de costos, tanto en las fugas de gas como en las descargas parciales. Y el modo LeakCube, que es el que nos va a calcular el monto total anual o mensual, por citarlo de esa manera, a nivel de fugas, y el otro que es el PDQ, que es la otra aplicación, también haría lo mismo, pero a nivel de descargas parciales. O sea, una aplicación es para fugas de gas y la otra es para descargas parciales. Con este botón tomamos la foto.
Continuemos. Ya casi terminamos esto y apenas terminamos esta línea de detección y comprobación rápida fácil de descargas parciales. Vamos a la sesión de preguntas. Esto es exactamente lo que vamos a ver en la cámara. Podemos ver, bueno, obviamente ya es táctil y podemos jugar acá con el sistema de rango de frecuencia. Pero esto es en tiempo real, exactamente se convierte de esta manera. O sea, demasiadas fugas parciales se ven en esta pequeña subestación. Pero repito, esto es un tema que la gente ignora porque nunca ha llegado al mercado un equipo tan sofisticado como este. Entonces, para hablarles un momentito de las aplicaciones internas de la cámara. Repito, el EQ es un modo interno en la cámara que captura y estima el tamaño de la fuga de gas. Él puede darnos un estimado, obviamente según la distancia, la cantidad de decibeles, la potencia del compresor de la tubería y la presión interna, nos da un estimado de cuánto se está gastando económicamente en esa fuga. Y el PDQ Mode, que es solamente para la II910, repito, la diferencia entre ellas es que la II910 está más hecha para la par, obviamente cubre todos los requerimientos de la 900, pero está más hecha para la parte eléctrica. Y ese modo lo que hace es evaluar el tipo de gravedad de la descarga eléctrica. Haría lo mismo que el EQ, pero más que todo en la parte eléctrica. Ahí están mis datos. Ahora, repito, vamos a darnos el chance de la parte de preguntas. Voy a abrirle micrófonos a todos. Vamos a ver quién tiene manos levantadas. Don Alfredo Ali dice. Ok, más o menos la cámara tiene un precio, va de nuevo, como 24,500, la II910, que es la de descargas eléctricas, y oscila en 20,000 y pico de dólares la I900. A ver qué otra pregunta. Don Antonio Izaguirre. Ok, no hace preguntas acá. Vamos a ver qué más. Don William Alfonso Quedo dice que sí se escucha. Compañeros, consultas.
Don Alfredo dice, mide cualquier tipo de gas de la fuga. Ok, vamos a ver. Resulta y sucede que como es una cámara acústica, ella no sabe qué tipo de gas está dentro de la tubería. En realidad, lo que hace es escuchar cualquier tipo de fuga. Puede ser aire comprimido, puede ser algún gas inerte, puede ser oxígeno, puede ser vapor, ¿por qué no? O sea, lo que ella hace es escuchar, no le interesa qué tipo de fuga va ahí, simplemente lo que nos va a decir es que hay una fuga. Obviamente sirve para fugas en vapor. ¿Qué otra pregunta? No le interesa, don Alfredo. Me encantan las preguntas. No, a la máquina no le interesa la presión, lo que le interesa es el sonido. En el software, en el EQ, a la hora de hacer el reporte, que bajemos las fotografías, usted toma la fotografía de la fuga y ahí mismo en la pantalla táctil de la cámara le puede poner válvula 34, gas. Y luego ya en el reporte vas a ver que esa fotografía se llama así y le vas a tener que decir la presión de ese sistema y ella te va a decir el costo de esa fuga al año. ¿Qué otra pregunta? Entonces la presión no es un problema para ella. Ella lo que hace es detectar el ruido que hace la fuga. Y obviamente ya después le decimos cuántos PSI y ahí es donde ella hace el cálculo. ¿Qué otra pregunta? Don David Mendoza tiene una manita levantada para ver. ¿Qué otra pregunta? Señores, ¿qué otra pregunta para irnos al otro tema? ¿Qué les pareció este equipo? Bueno, siendo así, continuamos. Qué vacilón que yo les doy poner el micrófono a todos y sin embargo no los escucho, pero bueno, es algo extraño. Ok, siguiente tema. Nuevos juguetes, también muy innovadores de la línea Fluke, están llamando muchísimo la atención. Este webinar es más cortito, es un equipo más fácil de utilizar, llama menos la atención, pero de verdad que se estaba vendiendo, que es una locura. Van a ver que es bastante interesante. Es una herramienta para medir voltaje, corriente de forma simultánea, sin tocar los cables, sin pelar, sin sacar puntas y pegarlas en las borneras, ni nada de eso. Simple y sencillamente, acérquelo y obtenga la medición. Vamos a hablar de 4 modelos, que es el Fluke 377, el 377 Fluke Connect, que es nuestra aplicación para descargar y comunicarnos directamente con los equipos, el 378 y el 378 Fluke Connect, básicamente. Y obviamente a lo último hay otro equipo un poco más sencillo. Especificaciones generales, ambos te pueden detectar hasta 1000 voltios, traen funcionamiento con 2 baterías, 200 horas de trabajo.
Pantalla de doble lectura. ¿Qué le llamamos doble lectura? Pueden ver voltaje y corriente al mismo tiempo. Si no se utilizó en 20 minutos, se va a apagar. El rango de corriente es hasta 1000 amperios con la pinza. Sin embargo, ellas incluyen ahorita lo vamos a ver más adelante, una pinza, una sonda flexible que nos va a llevar hasta los 2500 amperios, que es esta que está acá. Con ella ya podemos tener lecturas de 2500 amperios. Obvio, ya cuando utilicemos esta sonda, ya no podemos utilizar la aplicación de lectura de voltaje al mismo tiempo. Ahorita lo vemos también el por qué. Obviamente tiene una exactitud bastante grande con esta pinza, perdón, con esta sonda de un 2%, porque directamente con la pinza del amperímetro vamos a tener una exactitud mayor, ¿verdad? Aquí es donde la pinza se pone interesante. ¿Por qué? Porque en esta parte amarilla de la pinza amperimétrica, exactamente, es donde tenemos que colocar el conductor de esta manera. O sea, si lo sacamos de este rango, o sea, aquí donde está esto, ya estamos sin problemas. No nos está dando el funcionamiento. Al colocarlo acá en la función que se llama Field Sense, es donde nos está dando tanto el rango de voltaje como de corriente al mismo tiempo. ¿Qué otras características tiene? Podemos medir frecuencia al mismo tiempo, por cierto. Eso es un punto bastante importante que a la gente le encanta tener eso. A nivel de resistencia tenemos hasta 60 kiloohmios. Igual con una resolución altísima de un 0.1. A nivel de capacitancia tenemos hasta 1000 microfaradios con la misma pinza amperimétrica. Obviamente ya estas sí son utilizando las pinzas, ¿verdad? Utilizando la función de multímetro que ella trae. Y obviamente las dimensiones. Es una pinza un poco larga de 27 centímetros con un peso de 463 gramos, pero nada del otro mundo. Y lo más importante, la función FC, que es Fluke Connect, que es una aplicación gratuita para el teléfono celular o para cualquier tipo de tablet, nos va a permitir documentar, guardar, compartir las dimensiones o las medidas que nosotros estemos sacando. ¿Por qué es importante el Fluke Connect? Primero que nada, porque yo puedo dejar la pinza un rato midiendo y puedo alejarme de ahí en caso de que haya algún riesguito por ahí de arco eléctrico, etcétera. Segundo, es importante porque a veces nuestro compañero de trabajo, ya sea en la línea de mantenimiento, nuestro jefe, etcétera, necesita que le compartamos esas medidas que estamos tomando para enviárselo a otra planta. Quiero poner un ejemplo. Si tengo una planta de chocolates aquí en Costa Rica y tengo una planta muy similar en Colombia, se lo pongo de ejemplo porque la realidad en Costa Rica es así, yo puedo compartir con el jefe de mantenimiento lo que exactamente estoy tomando la medida de un mismo motor que él tiene por allá. Y entonces ahora con tecnología yo le puedo mandar un pantallazo de lo que estoy tomando y enviárselo de una vez en línea a Colombia para que él pueda ver o podemos estar utilizando la misma configuración del Fluke Connect y poder estar viendo las mediciones en línea. O sea, todo eso lo podemos hacer con esta aplicación que, por cierto, es gratuita. Evitamos errores generados en la introducción de datos cuando tenemos, ¿por qué? Porque si tenemos que hacer un reporte, lo apuntamos mal, pero ya con el teléfono en la mano no tenemos error a la hora de hacer los reportes y podemos verlo a qué hora lo hicimos, etcétera. Podemos ver, bueno, obviamente podemos maximizar el tiempo de la actividad en la toma de decisiones. Ya le digo, eso por la confianza que nos da el guardar los datos en una aplicación. Dejar de andar jalando papeles, blog de notas, hojas de cálculo, etcétera. Todo queda guardado en una nube.
Y obviamente tener acceso a las medidas básicas, hacerlas de forma histórica y en tiempo real. También eso es muy importante. Poder compartir los datos con una videollamada, etcétera, con un screen, etcétera. Y las pinzas amperimétricas que traen FluConnect forman parte de un sistema de expansión. ¿A qué voy con esto? El mismo software de FluConnect es el mismo software que podemos utilizar para las cámaras acústicas o para las cámaras termográficas. Casi que todo está relacionado con esta particularidad en Fluke. Eso con las pinzas amperimétricas. Y otro probadorcito eléctrico que tiene esta capacidad se llama el Fluke TC-1000 Pro. También tiene la capacidad de poder medir voltaje y corriente al mismo tiempo. Quería hacerles una salvedad que no lo pudimos ver en el slide anterior. Como pueden ver, este lagarto también lo trae la Fluke 100, la 378 y la 377. Para yo poder utilizar esta aplicación de FieldSense, yo necesito aterrizar este dispositivo a alguna tierra. Entonces, como ustedes podrán ver, este lagartito negro está pegado a un tornillo del motor. Lo único que necesito es que haga tierra para que pueda hacer la resistividad necesaria para contradecir el voltaje. El problema no es la corriente, es el voltaje. Este es un medidor de tensión y corriente. Mide tensiones hasta de 1000 voltios y corrientes hasta de 200 amperios. A diferencia de los otros amperímetros, este es más sencillo, pero muy utilizado como porque es de más bajo precio, para dárselo a más cantidad de técnicos. Sin embargo, es una herramienta de alta confianza, muy confiable. Como les decía, no hay que conectar los cables a ninguna terminal eléctrica, simplemente pegarlo en una tierra para poderlo con un cocodrilillo que hay ahí, que él incluye. Y la pinza, a esto es lo que a mí me gusta de este equipo, la pinza en realidad está abierta y te permite comprobar cables desde 4 ceros para abajo. O sea, es de bastante valiente desde el punto de vista de poder agarrar. Entre sus características, obviamente, ahorra tiempo porque no hay que andar pelando cables, es rápido la forma de revisar la tensión, la pantalla es bastante visible, obviamente cuenta con esa tecnología de FieldSense, que es poder ver corriente y voltaje al mismo tiempo y también poder ver la frecuencia. Aquí podemos ver en realidad otras funciones que tiene hasta 100 kiloohmios, medidas de frecuencias de 45 a 60 Hz, eh, gran cantidad de cables, podemos detectarlos acá. Tiene botón de hold para tomar como una imagen así. Incluye una correa magnética como para dejarlo pindando a la par de un panel, etcétera. Garantía de 2 años. Otra vez. Abro micrófonos, cualquier duda. Vamos a ver, don William. Claro, don Alfredo, yo le puedo enviar las presentaciones ahora más tarde. Inclusive ahí quedan en el portal, pero no, yo me encargo que se les llegue más alguna otra consultita con mucho gusto. Les agradezco porque los participantes que están, con los que empezamos, son los que estamos hasta el final y eso es importante para nosotros, que les esté agradando. Em, ¿Alguna otra consulta? Don Antonio Zaguirre, ¿qué dice? Bueno, ya le respondí lo de la cámara. ¿Dudas con esta presentación de los equipos?
Sí, don Cristian, claro que le envío la presentación a todos los presentes. Está interesante, me imagino, para ustedes. Eso es muy bueno para nosotros. ¿Qué les parece estos equipos? ¿Les parece si continúo con la última presentación? Para prometerles la hora que les que íbamos a durar. Una hora exacta. Quiero decirles que en realidad practiqué bastante un poco para que en realidad esto durara lo que tiene que durar, pero como no hemos ondeado muy técnicamente, simplemente es como presentar lo nuevo en Fluke. Ok, continuamos, señores. No hay damas, ¿verdad? ¿Qué les pasó hoy? Esto es un equipo bastante particular. Creí que iba a ser un equipo muy difícil de explicar, honestamente. Sin embargo, me ha dado la sorpresa de que no, es muy sencillo, pero muy útil a la vez. Por asuntos de costos o dificultad de generación de energía, el mundo, y no es un tema muy reciente, el mundo ha ido poco a poco migrando a la captura de la energía solar. Estuvo muy de moda la energía eólica, ahora está muy de moda la energía solar. Grandes parques solares y con la gran particularidad que podemos poner energía solar en todos nuestros techos. Entonces, desde mi punto de vista, esta es una herramienta que tiene que estar en todas las empresas que dan mantenimiento, en todas las empresas que instalan sistemas solares. Vamos a empezar. El nombre del equipo es Fluke IRR1-Sol. Bastante curioso ese nombre, ¿no? Dice que como valor agregado y un tipo de diferenciación, el medidor de irradiancia Fluke IRR1 se ha diseñado desde cero para simplificar la instalación, la puesta en marcha y la solución de problemas de matrices fotovoltaicas, midiendo la irradiancia, la temperatura, la inclinación y la dirección de la matriz solar en una sola herramienta de mano. Ojo, disculpe que les haya chorreado todo eso así. Con este equipo nos va a decir cuál es la polaridad entre norte, sur, este, oeste, donde yo debería colocar el equipo. Él tiene internamente cómo darnos la inclinación y dependiendo la hora y todo el asunto, la mejor captación de la energía solar. La sencilla sistema interfaz de usuario de mediciones instantáneas de radiación solar y el sensor de temperatura incorporado facilitan el cumplimiento de los requisitos. Ahí hay una norma IEC para probar, documentar y mantener sistemas fotovoltaicos. Además, incluye una brújula y un sensor de inclinación, o sea, un metro o un sensor de inclinación, lo que le llamamos, para que nos ayude y nos permita medir, documentar rápidamente la orientación del techo o del sitio, la inclinación de los paneles mientras se inspeccionan, se instalan o se ajustan las instalaciones. Como ustedes pueden ver, se coloca de esa manera, así, sobre el panel. Encima de la pantallita y viendo hacia afuera hay un sensor solar y atrás de ese sensor de cantidad solar hay un sensor de temperatura que a la vez está diciéndonos la temperatura del panel. Pero al mismo tiempo y con un cable hay un sensor que se coloca por abajo del panel solar que también mide temperatura. Entonces tiene que medir la cantidad de radiación solar, la inclinación del panel, nos va a decir en cuál es el grado mejor, o sea, en dónde está dando mejor captación solar, la temperatura frontal y la temperatura por detrás del panel, todo al mismo tiempo y nos va a dar una medida de
dónde está o cómo debemos colocar ese panel para tener la mejor captación solar. Interesante. De verdad, y no me da pena decirlo, un tema muy nuevo para mí. ¿Qué nos ayuda a hacer? ¿Qué necesita la gente para poder hacer un estudio de irradiación? Inspección de sitio, el diseño del sistema, obviamente permisos, ejecutar la instalación, la parte de mantenimiento y un reporte al cliente. Todo esto nos lo puede dar un solo equipo, este aparato. Los clientes básicamente lo que necesitan es herramientas dedicadas a una fase específica en un flujo de trabajo. Al instalar, poner marcha y ejecutar el mantenimiento, porque también sirve para esa parte del mantenimiento. ¿Por qué? Porque nuevos pueden estar dando una radiación X, ya después de unos años puede estar disminuyendo esa capacidad. ¿Qué está pasando? O sea, puede darnos un panorama, obviamente, de cuánta radiación estamos dando a nivel de la conversión de fotovoltaica. Y toda la información técnica atrás de este aparato, ya eso es un tema que no quiero ondear, no porque lo desconozca, sino porque se nos hace muy amplio, pero sí hay bastante información atrás de ello. ¿Qué les quería decir? Que al final de cuentas, un aparato portátil tan pequeño nos va a dar todo un estudio de cómo y hacia qué inclinación debemos colocar los paneles solares para hacer una instalación de este tipo. Entre las especificaciones técnicas que tenemos es que tiene un rango de 0 a 1400 watts por metro cuadrado, o sea, ese es el rango y tiene una resolución de 1 watts por metro cuadrado, una precisión del 5%, una resolución del 0.2 en faradios, también obviamente es muy exacto a nivel de temperatura porque mide varias cosas al mismo tiempo. El rango de inclinación de menos 90 a 90 grados, una resolución de 0.1. Lo que les quiero dar a entender con esto es que en realidad, como todo lo que Fluke hace, se toma muy en serio la parte de los parámetros, es muy exacto. La brújula de él es de 0 a 360 grados, a nivel de temperatura desde menos 20 hasta 50 grados centígrados, pues, siempre y cuando a una humedad menos de 80%, obviamente, etcétera. ¿Cómo funciona el equipo? Muy sencillo. Ahí podemos ver la parte frontal de él, podemos ver la pantalla de dos dígitos, nos da lectura arriba, lectura abajo, y ahí está el sensor de radiación, y ese es el que va a estar siempre viendo hacia el sol. Luego por detrás y siempre pegando hacia el panel solar, tenemos un sensor de temperatura para superficies. Lo vamos a colocar de esta manera en el panel, como lo podemos ver en esta imagen, en el panel. Al mismo tiempo nos va a dar temperatura. Obviamente la programamos si la queremos en Fahrenheit o en centígrados, y nos va a dar la radiación y radiación en ese momento. Por ejemplo, en este caso dice que son 1050 watts por metro cuadrado. Interesante. Y nos va a dar la temperatura ahí. Al mismo tiempo, nos va a dar el grado de inclinación en el que se encuentra el panel y hacia dónde está viendo el panel. Y obviamente, después de ello, tenemos una sonda de temperatura externa para poderlo colocar por detrás del panel con un cablecito que él trae y un conector hembra. Y ahí es donde él va a determinar exactamente cuál es la mejor posición de los paneles o el estado de los paneles de ese momento. Con la brújula podemos ver si hacia dónde está viendo el panel en este momento. Señores, aquí yo quiero hacer un paréntesis. No soy especialista en
la instalación de paneles solares. Así que no sé si tienen que estar viendo para el norte, si tienen que estar yendo para el sur, no lo sé. Asumo que esto es muy relativo, depende de la posición global. Que sé yo, no es lo mismo instalar un panel en Argentina que en el Ecuador o aquí en Costa Rica. Más bien, si alguien tiene un poquito de experiencia en este tema que nos pueda compartir, sería buenísimo. ¿Qué incluye el producto? Incluye el equipo como tal, la sonda externa de temperatura y un estuche de transporte. Y esto es básicamente los 3 equipos nuevos que está sacando Fluke para este año. 3 o 4 equipos, porque visten que las cámaras en realidad son 2, las amperímetros también son 2, qué sé yo, el CIRE 78, el 77, y el otro estaba un poquito más viejillo, pero igual fue como el que hizo el punto de innovación, y ahora el medidor de radiación. Vamos a ver si tienen consultas para ver. Y claro, les podemos mandar la presentación, las que buscan. Vamos a ver un momentito. Cualquier consultita estoy a sus órdenes. Me pueden hacer consultas con mucho gusto. Como podrán ver, sí, lo hicimos en 1 hora exacta, hasta que, ahí más bien disculpen si fue un carrerón o algo así. Vamos a ver las preguntas, ya las estoy leyendo. Dice, el equipo tiene GPS y programa donde le dice al técnico cuál es la mejor orientación. Sí, obviamente, al verle la temperatura por la parte de atrás, por la parte frontal del panel solar y comparándolo con la irradiación que él está viendo, obviamente nos va a decir si vamos moviendo el panel para un lado o lo vamos inclinando, cuál es el mejor punto de captación. Esa es una muy, muy buena pregunta. Ahora, reitero, no soy un técnico en instalación de paneles solares. Lo que sí les aseguro es que el equipo les va a decir o existe algún tipo de norma donde el instalador de paneles solares, o sea, el equipo les va a decir en qué punto de inclinación está obteniendo mayor captación de luz solar. Tiene posibilidad de programar la recolección automática de datos de radiación y luego bajarlos. Sí, los puede, digamos, grabar ahí en la pantalla. No tiene FluConnect, o sea, no tiene la descarga del sistema, porque en realidad las dimensiones son muy puntuales. Son muy puntuales en el momento. Vamos a ver. Ay, aquí don Cristian Esquivel, que se me hace conocido. Me parece que lo conozco. Interesante. Yo tengo ese fluid, el 1000 pinzas abierta y no traía los accesorios. Sí, es que hay unas versiones de los amperímetros que no traen esas versiones. Caballeros, ¿alguna otra duda? No sé por qué no logro hacer que para poderlos escuchar.
pero de. Don Alfredo iba a preguntar algo. Mario Chávez dice, San José Centro, la posición óptima es 26 grados de inclinación con una desviación hacia el este. Desde el sur, ¿ves? Aquí apareció algo, alguien que sí sabe, ¿ves? Este es el tema. Ahora, el equipo es el que en el momento nos va a decir cuánta radiación está teniendo ese tipo pero está interesante eso. Y sí, don Cristian dice que sí, que esa información simple y sencillamente se puede descargar de algún lado. Alguien ya ha hecho estudios, pero sí, sí. El equipo es el que nos va a decir exactamente cuánta radiación. Obviamente, no es lo mismo un día nublado como hoy aquí. Yo estoy en Cartago, a como estuvo el fin de semana que estaba un poco más soleado. Em, Creo que sería todo por hoy. Nuevamente de parte del staff, nosotros aquí en el Batrón, le agradecemos mucho la presencia de todos. Repito, mi nombre es Ronald Fallas. Quedo a sus órdenes. Mi correo es ronald.fallas@elbatron.com. Y en julio les estamos preparando ya un webinar completo de lo que es las cámaras acústicas. Hoy fue así como por encimita, hacen esto y esto. Ya en julio va a haber un webinar ya más técnico, más inclusive con algunas cosas de campo, etcétera. Les agradezco mucho. Y muchísimas gracias. Ronald, Oh, todo bien, Marvin de Recope. ¿Cuál es su correo para ver si le puedo pedir la presentación y con también... muchísimo gusto, don Marvin. Ok. Ronald.fallas Ok, @elbatron.com. de acuerdo, ¿Qué le pareció a Ronald. usted? ¿Cuál de las presentaciones le interesaron más, don Marvin? Bueno, en realidad yo, digamos, la ingresé por el de irradiación, porque nosotros Ah, vamos, de hecho, ya salió en SICOP vamos a comprar uno, ujú. por aquello de que estén al tanto, ¿verdad? Salió el viernes, es una compra de herramientas ahí, un contrato de herramientas grande, pero va incluido un flux de esos. Entonces, por eso ingresé. Sin embargo, me interesó muchísimo el de ultrasonido, digamos, el Sí, de, ese ultrasonido, ya le de digo, fugas. tenía que robarte los créditos porque es Claro. tecnología enorme. Sí, O sea, veas los precios de esa máquina y sin embargo se han vendido 8. O sea, uno bueno. diría, ¿quién compra eso? No, es Ujú, que usted le dice a la gente, yo me imagino, vea, la ley de esto es muy sencilla, todo el mundo tiene fugas, exacto. todo el mundo tiene fugas y nadie lo sabe. Así es. Imagínate en LP una empresa como Recope, la cantidad de fugas. Exacto. En eso estábamos pensando que el limón sería de Ajá. muchísima utilidad.
Bueno, y Ahora sí, aquí en el sí, Alto también, sí. ¿Y usted dónde está ahorita, don Marvin? en el Alto de Chumogo. Estamos aquí a 1 kilómetro. Yo estoy Ah, aquí estamos cerca. en Loyola. Ah, ok. Sí. Marvin, de ahí, si quiere ver la cámara, me dice y nos damos una vueltita. De ahí, bueno, estaría muy bien, ¿sabe? Pero me gustaría como, porque yo estoy acá en el área de soporte técnico y tengo un par de compañeros que fijo estarían muy interesados también. Ujú. Entonces tal vez podríamos organizarlo como con ellos dos incluidos Claro, para eso pide, tener... Marvin. No, listo, hagamos una cosa, Ronald, yo le voy a poner un correo ahorita para que usted me pase la presentación y ahí organizamos un poco lo de una posible visita, ¿verdad? Y Dale. porque la idea es esta presentación, compartirla con otros compañeros que no estuvieron, sin embargo ya les estaba como comentando un poco ahí por un chat y a partir de eso ahí nos vamos cuadrando, ¿le parece? Dale. Muy bien. Excelente, Ronald, muchísimas gracias. A sus órdenes, don Marvin, encantado. Ok, Encantado de igual, pura escucharlo. vida, Y sí, sí, ya, hasta y a sus luego, órdenes. Pura vida. gracias.